Bueno, lo que quiero compartir con ustedes hoy es una especie de continuación de los temas presentados la semana pasada. Ustedes saben que la semana pasada hablamos acerca de la necesidad de ministros, la necesidad de obreros, del sacerdocio de todos los creyentes, de cómo cada padre de familia, cada cabeza del hogar está llamado a representar a Cristo, no solamente con su familia, sino con los demás, etcétera. Y ese mismo día yo presenté un tema sobre el verdadero bautismo. O sea que esto es una serie de temas. Hay un verdadero bautismo, que sería el primer tema, que no lo presenté con ustedes porque ustedes ya conocían sobre ese tema. El verdadero bautismo, la necesidad de ministros o de sacerdotes que puedan ministrar ese verdadero bautismo, porque para el otro hay de sobra, ¿sí? Y hoy sería una continuación de ese tema que tiene que ver con la identidad que tenemos que tomar cada uno de nosotros, los que de alguna u otra manera estamos sirviendo al Señor, ¿sí? Y este es un tema espinudo, podríamos decir, porque yo sé que la gente del mundo se ofende con este tema, y no siempre, pero puede ser que también en la iglesia la gente se ofenda con este tema, porque toca el tema de los roles del varón y de la mujer. Y ustedes saben que estos son temas sensibles porque todos somos o varón o mujer, y a todos nos tocan roles, y no siempre estamos de acuerdo con esos roles y ese orden que Dios estableció en su iglesia. Y esto es algo muy importante. Entonces, puede ser que de los que estamos aquí todos estén de acuerdo o no, y no hay problema con eso. Pero seguramente sé que muchos no van a estar de acuerdo, y yo voy a remitirme solamente a lo que dice las Escrituras, porque tenemos que reflotar una identidad y una serie de roles que Satanás quiere destruir en nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces quisiera empezar con un texto que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 1, perdón, versículos del 10 al 17. Éxodo capítulo 1, versículos del 10 al 17, habla acerca de, del nacimiento de Moisés, o de antes del nacimiento de Moisés, y de qué manera Satanás se preparó para recibir a Moisés. Pero voy a sacar una lección por ahí un poquito más que no está tan a la vista. Yo he utilizado estos textos anteriormente para hablar acerca de cómo en otros videos en el pasado he usado estos textos para equiparar la situación actual, ¿no?, con el tema del aborto. Ustedes saben que Satanás quiere matar a la última generación. Si es posible, quiere matar a toda la última generación. Porque él sabe que la última generación va a ser un grupo de 144.000 perfectos que van a estar delante de Dios sin mediador. Él sabe que van a venir 144.000 y por eso él quiere matar a todos los que pueda antes de que nazcan. Y por eso el aborto está tan fuerte. Y yo he utilizado este texto de Éxodo 1 del 10 al 17, pero quiero sacar otra arista de este pasaje. Dice así: esto es lo que dijo el faraón, ¿sí?, con respecto al pueblo de Israel. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre Israel, ¿no?, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Nosotros cuando leemos este texto, vamos a seguir ahora unos versículos más, ¿no? Cuando leemos este texto vemos que evidentemente el faraón tiene intereses mundanos de que no se rebele el pueblo contra ellos, etcétera. Pero como es Satanás el que está inspirando al faraón, Satanás sabe que van a ser un libertador. Satanás sabe que va a venir Moisés, y por eso se quiere anticipar a la venida del libertador y matar a todos, lo mismo que pasó con Cristo.
Satanás sabía que iban a ser Jesús, entonces mandó matar, por medio de Herodes, que tenía sus propios intereses mundanos, mandó matar a todos los niños en Jerusalén. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Fíjense que las tareas eran tareas pesadas, y acá viene lo interesante. Y en toda labor del campo, o sea, hacer ladrillo y hacer las labores del campo eran tareas pesadas, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Fíjense qué interesante. El faraón quiere que no se reproduzcan más, pero a la vez quiere también que hagan ladrillo y que hagan las tareas del campo. ¿No hubiera sido más fácil que maten a las niñas mujeres? Si mataban a las niñas mujeres, se iban a dejar de reproducir también. El objetivo estaba logrado. Y además les iban a quedar los varones que tenían más fuerza para hacer las tareas más pesadas del campo y de los ladrillos. ¿Tenía sentido o no? Pero Faraón no quiso matar a las niñas, quiso matar a los varones. Y esto es muy importante, hermanos. Satanás quiso matar a los varones porque los varones podían decidir pelear, podían llenarse de valor y luchar para proteger a sus familias. Los varones podrían, dice, levantarse contra ellos en la guerra y luchar. Y algo más importante, hermanos, que Satanás lo sabía, los varones eran los sacerdotes del hogar. Eran los que tenían la responsabilidad de llevar la parte espiritual del pueblo. Iban a ser los ancianos de Israel. Si ustedes leen el Éxodo van a ver que todavía estaban organizados con los ancianos de Israel. Cuando Moisés llega a Egipto después de los 40 años, se junta con los ancianos de Israel. Habían ancianos en Israel. El propio Aarón era también un líder espiritual de Israel. Entonces, ¿por qué Satanás quería destruir a los varones? Porque son los líderes espirituales, hermano. Y acá quiero hacer una aclaración. No es que la mujer no tenga un rol espiritual. La mujer tiene un rol espiritual también. Pero en el plan de Dios, en la organización de Dios, y lo vamos a ver más adelante con algunos versículos, hay un orden establecido. Yo les pregunto a ustedes, ¿el padre y el hijo son de la misma naturaleza o no? Son de la misma naturaleza. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca del hijo con respecto al padre? Que el hijo se sujeta a su padre. Y no hay humillación con esto. Y no hay una degradación del hijo, en absoluto. La dignidad del hijo no se toca, no se pone en duda. Cuando el hijo se goza en hacer la voluntad del padre y se sujeta a su padre, porque el padre es mayor que el hijo no se degrada en absoluto. Y no estamos hablando de un abuso del padre sobre el hijo, en absoluto. Hay una armonía, porque en el plan de Dios siempre hay un orden. Y en el orden de la iglesia son los varones sobre los cuales recae la responsabilidad de velar por la espiritualidad de su familia y de la iglesia. Entonces Satanás quiere destruir al varón. Quiere desfigurar la imagen del hombre que fue hecho a imagen de Dios. ¿Sí? Yo recordaba, y esto me trajo también a pensar, ¿no? La semana pasada estuvimos haciendo la escuela sabática y uno de los textos que tocaba era Éxodo capítulo 15, cuando Moisés canta el cántico, ¿no? Alabando a Dios, ¿no? Por el milagro del Mar Rojo. Y una de las expresiones de Moisés es: Jehová es varón de guerra. Es varón de guerra. Y a mí me quedó dando vuelta esa expresión en la mente, ¿no? ¿Por qué dice Jehová es varón de guerra? ¿Por qué quiere que nosotros
identifiquemos con la figura masculina, de la protección, de la confianza, de la seguridad, de la estabilidad. Y este tema, hermanos, yo estoy seguro de que no es tanto para los de mi generación o generaciones anteriores, que tenemos bastante claras esas cuestiones, pero probablemente es más necesario para estas nuevas generaciones, donde el sistema se ha encargado de deconstruir, voy a usar esa palabra, deconstruir al varón. Entonces ya el varón ya no sabe si es varón o mujer, no sabe si se siente bien o se siente mal, no sabe cuáles son sus responsabilidades, no sabe lo que es la justicia y lo que es la injusticia. El varón está perdiendo su identidad. Y obviamente esto hace que no pueda proteger a nadie, no se puede proteger ni a sí mismo, imagínense. Los hombres se han vuelto tan sensibles que cualquier cosa les produce angustia. Vivimos en una sociedad, hermanos, que hay hombres sanos, fuertes, que no tienen nada contra qué rebelarse, porque tienen comida, tienen techo, tienen libertad de expresión, tienen todo, se visten de mujer y dicen que están siendo oprimidos. Esa gente no tiene ni idea lo que es la opresión, hermano. Esa gente no tiene ni idea lo que es que un tribunal te busque y te queme en la hoguera solamente por creer en Dios. O te tiren al circo. Esa gente sí era oprimida. Pero nosotros estamos en una sociedad de cristal, una generación de cristal hoy, donde se ha perdido lo que significa ser un varón. Y asumir la responsabilidad de guiar a otros y ayudar a otros, fortalecer a otros y a la familia. Se está deconstruyendo la figura del varón y lo único que tenemos ahora es gente insegura de absolutamente todo, que no sabe lo que está bien y lo que está mal. Un artículo que salió publicado en Clarín hace un par de años, en realidad, busquen deconstrucción del varón en Google, le van a salir 20.000 artículos. Y se habla, ¿no?, en este artículo de cómo desconstruir al varón. Porque obviamente los medios de comunicación y todo el sistema está a favor de esto, ¿no?, de que se destruya la imagen del varón. Porque la imagen del varón es opresiva por naturaleza. Eso es lo que ellos plantean. Entonces dice: ser duro, fuerte, autoritario, productivo, seguro, poderoso y por sobre todas las cosas heterosexual. Los mandatos de la masculinidad hegemónica quedan cada vez más a la evidencia, se revisan y se cuestionan. O sea, está mencionando que el varón tradicional es duro, fuerte, autoritario, productivo, seguro, poderoso y heterosexual. Y todo esto tiene que ser cuestionado y deconstruido. Y es interesante, ¿no?, que ellos agregaron ahí duro y autoritario, que son obviamente connotaciones negativas. Eso no es necesariamente las características de un varón. Pero las otras características que sí son las propias de un varón: fuerte, productivo, no un zángano, productivo, seguro, o sea, no fluctuante, cobarde, temeroso de todo, poderoso y heterosexual. Esas cualidades son las que quieren suprimir para crear una generación de personas débiles, de personas que no resistan a la menor presión, porque saben que va a venir una persecución y que va a venir una presión contra la iglesia. ¿Y quiénes son los que van a estar fortaleciendo a la iglesia? Como Josué y Caleb, diciéndole a la iglesia: no teman, porque Dios está con nosotros. ¿Quiénes son esos? Son los varones, son las cabezas del hogar, y por eso Satanás los quiere deconstruir. Por eso desde chicos en la escuela se empieza a homosexualizar a los niños, sembrándole las dudas, diciéndole a los chicos de primaria y de jardín de infantes, les dicen: miren, ustedes pueden decidir ser mujer si quieren. Todavía ustedes no saben lo que quieren ser, y les siembran la duda a los niños. ¿Por qué quieren homosexualizar a los hombres? Porque los hombres son los que luchan por la familia y defienden a los miembros de su tribu, y defienden a su comunidad, y en la iglesia también pasa lo mismo. Pero si tenemos una generación de afeminados, ¿quién va a resistir al gobierno mundial? ¿Quién va a resistir a la opresión? ¿Quién va a fortalecer los brazos cansados? ¿Quién va a salir a la batalla? ¿Quién va a salir a la guerra? No hace falta que yo cite acá todos los casos de las guerras de Israel, donde no iban mujeres y niños a pelear.
Las mujeres y los niños no van a pelear a la guerra. ¿Quiénes iban? Iban los varones. Porque se supone, o se cree, o se entiende, porque siempre ha sido así, que el hombre es el que protege a la familia. Pero la sociedad quiere destruir esta imagen del hombre porque también con eso destruye la imagen de Dios. Todos las personas que han tenido un padre ausente en su vida, esto es algo que es así, lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, no estoy hablando de una persona en particular, porque sé que probablemente alguno de ustedes haya tenido padre ausente, pero todos los que han tenido padre ausente han tenido esa falta y esa necesidad, y en muchos de los casos su vida ha sido afectada de alguna u otra manera, ¿no? Cuando se hacen las estadísticas acerca de delincuencia en los Estados Unidos, la gran mayoría de esos jóvenes que terminaron en la delincuencia fue porque tenían un padre ausente, en la mayoría de los casos, ¿sí? Y no solamente eso, sino muchas otras cosas. Entonces, Satanás quiere destruir la imagen del varón, la imagen del padre, porque Dios es varón y padre. ¿Se entiende? Entonces, vamos a leer dos versículos. Uno se encuentra en Números capítulo 24, versículos 15 al 18, donde Dios llama a Israel de una manera especial. Números 24, del 15 al 18, es el pasaje del Antiguo Testamento. Después vamos a leer uno del Nuevo, para que veamos que esto no tiene nada que ver con la época. Esto es algo eterno, un principio eterno. Números 24, del 15 al 18. Y quiero hacer una aclaración mientras van buscando este pasaje, que cuando hablo del varón y cuando hablo de la protección, del liderazgo espiritual, no siempre el hombre lo hizo. Obviamente no siempre el hombre lo hizo, y muchas veces Dios tuvo que usar a una mujer. Ustedes saben por qué Elena G. White fue profeta, ¿verdad? El que conoce la historia sabe. Elena G. White no fue profeta porque fue la primera opción. Ella fue como la tercera opción. Pero primero Dios llamó a un hombre, ese hombre rechazó. Después Dios llamó a otro hombre, ese hombre rechazó. Y después Dios llamó a Elena G. White y Elena G. White aceptó la misión de ser mensajera del Señor. Elena G. White fue profeta porque en su generación los hombres que tendrían que haber aceptado esa responsabilidad no la quisieron aceptar. Y en la época de los patriarcas, en la época de los jueces también, Dios levantó una jueza mujer, como fue Débora. Pero lean la historia de Débora y van a ver que Débora se fue con Barak a la guerra. Y Barak era el que iba a la guerra. Era el varón el que iba a la guerra. Pero Barak dijo, si tú vas conmigo yo iré, pero si tú no vas conmigo yo no iré. Él confiando no en la protección de Dios. Pero sí, Dios levantó mujeres, Dios usó a mujeres y va a seguir utilizando a mujeres en muchas cosas, porque justamente el hombre no quiere cumplir su propósito y su misión. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el primer texto que está en Números 24, del 15 al 18, que dice así. Esto es el profeta Balaam, que va a ir a maldecir a Israel, pero Dios le obliga a decir otra cosa. Dios le obliga a bendecir a Israel. Y fíjense lo que dice. Tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro en Israel. O sea, Balaam profetizó la venida del Mesías, que era el rey de Israel, que iba a ser anunciado por la aparición de una estrella. Esta es la única profecía que anuncia la estrella de Belén. Es la única, ¿sí? En toda la Biblia. Entonces dice, se levantará cetro en Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará, escuchen lo que dice ahí, ¿cómo se portará Israel? Varonilmente. Qué interesante eso, ¿no? ¿Qué significa portarse varonilmente? Pero si el varón no existe, no hay un punto de partida, no hay una referencia. ¿Qué significa portarse varonilmente? Ser valientes, hermano.
ser esforzado, confiar en las promesas del Señor, como Josué y Caleb que alentaban para entrar a la tierra prometida, mientras los otros se amedrentaron con los gigantes, se amedrentaron con los muros, tuvieron miedo. Dios necesita hombres, varones, pero todo su pueblo en general, que se porte varonilmente. Y Satanás los quiere homosexualizar. Y perdónenme la expresión que digo, ¿no? Porque esto tiene que ver con cuestiones del carácter, hermanos. Cambiar el rol original, pervertir el rol original. Yo no sé siquiera si esto se puede hablar en YouTube, así que me estoy arriesgando porque mi idea es subir este video. Porque hoy hay tanta censura que no sé si se puede hablar. Otro texto, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. 1 Corintios 16, 13. Este es el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, hablándole también al pueblo de Israel, a la iglesia de Dios. Fíjense cuál es el mandato que Dios le da por medio del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Y esto obviamente, cuando hablamos de que Israel se tiene que portar varonilmente, incluye a toda la iglesia. Porque cuando una mujer se comporta varonilmente en el sentido estricto de esta palabra, significa de que es valiente, significa de que se arriesga, significa de que confía en la palabra del Señor, de que avanza por fe, de que no tiene temor, ¿sí? Y la mujer también puede cumplir obviamente ese objetivo, pero si el hombre no lo cumple, cuánto menos le podemos pedir a una mujer, ¿no? 1 Corintios 16, versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nuevamente, está el mandato de portarse varonilmente. Y esto tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con la constancia, tiene que ver con no ser cobardes, con no tener miedo, con avanzar por fe, con confiar en la palabra del Señor. Según el diccionario, según la enciclopedia, la expresión varonil dice que tiene algunas de las características que se atribuyen tradicionalmente al varón, como la fuerza, el valor y la firmeza. Cuando la sociedad moderna habla de construir al varón, lo que está haciendo en realidad es Satanás queriendo quitarnos la fuerza, el valor y la firmeza. Que seamos débiles, que seamos cobardes, que vivamos con miedo, que no defendamos nuestra familia, que nos quedemos callados ante la injusticia, que nos quedemos inactivos ante la injusticia, ¿sí? Que no defendamos lo que es correcto, lo que es justo. Cuando se habla de deconstruir al varón, significa quitarnos también la imagen de Dios, que es varón de guerra. Entonces, quisiera leer un par de textos que nos van a ayudar un poco también a comprender esto y ver que esto no se trata de machismo, feminismo en absoluto. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 23, nos habla acerca de la creación. Ustedes saben que el creacionismo plantea esto, ¿no? Dios creó las cosas como las vemos hoy, creó al hombre y a la mujer. Ahora vamos a leer el texto, Génesis 2, 22 al 23. Pero el evolucionismo, que es la contracara, digamos, ¿no? La teoría de la evolución contribuye también a la ideología de género y contribuye a la deconstrucción del varón, porque la teoría de la evolución plantea un origen materialista de todas las cosas, por lo tanto, el origen de la vida fue una célula que se dividió y que se multiplicó y después se empezó a reproducir. Y una de las grandes incógnitas del evolucionismo es por qué la evolución decidió que los seres vivos se reprodujeran sexualmente cuando originalmente no se reproducían sexualmente. Era una célula que se reprodujo, se dividió y así los organismos se fueron acomplejando cada vez más. ¿Y por qué un organismo que tenía la capacidad de autorreproducirse, ahora la naturaleza decide, y la evolución ciega decide, que es mejor o más beneficioso reproducirse sexualmente? Que se necesite un masculino y un femenino para la reproducción. Eso no lo puede explicar la evolución. En absoluto no era mejor eso. Era más fácil reproducirnos asexualmente, cada uno a sí mismo.
era más beneficioso para la vida, para el progreso de la vida. Pero esa es una contradicción que tiene la evolución, ¿sí? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Pero vamos a Génesis 2, 22 y 23, dice: de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, y escuchen esto que va a decir Adán, hermanos: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Qué interesante. Si se destruye al varón, también se destruye a la mujer. Porque la mujer fue llamada varona porque era parte del varón. Hermano, yo les puedo asegurar que si alguien está sufriendo hoy en día la ideología de género, son las mujeres, más que los varones. Porque ahora los varones le pueden pegar legalmente a las mujeres en un ring de boxeo. ¿Sabían eso ustedes? Gracias a la ideología de género, un tipo vestido de mujer le puede pegar a una mujer y ganar una competencia deportiva. Cuando eso antes era considerado un crimen, ahora es legal. Eso lo logró la ideología de género. ¿Quiénes los que más están sufriendo esta ideología perversa? Las mujeres. Porque al destruir la imagen del varón, se destruye también la imagen de la mujer, que es llamada varona en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, Dios compara a través del apóstol Pablo al varón y la mujer, lo compara con Dios y con Cristo. Este texto, si quieren, anótenlo, pero dice así: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Sí? Esto está hablando acerca del orden instituido por Dios. Y quiero hacer una aclaración y un paréntesis acá, ¿no? Porque lo primero que dice el apóstol Pablo es que Cristo es la cabeza del varón. Nunca el varón puede ser cabeza de la mujer si Cristo no es cabeza del varón. Esto es importante, porque obviamente si una mujer se sujeta a un varón cuya cabeza no es Cristo, ¿qué va a suceder? Va a haber opresión, va a haber sufrimiento. O sea, eso es así. Entonces, el varón es cabeza de la mujer en tanto y en cuanto que Cristo sea la cabeza del varón. ¿Sí? Y este es el orden que Dios estableció. Vamos a leer un texto que nos muestra también cómo la iglesia siempre estuvo organizada de esa manera. Esto está en Hechos capítulo 15, versículos 6. Vamos a leer el versículo 6, 7, el 13 y el 22. Hechos capítulo 15, versículos 6, 7, 13 y 22. Este es el concilio de Jerusalén, cuando la iglesia se reunió porque habían empezado a predicar algunos hermanos que venían del judaísmo. Le predicaban a los gentiles, pero le decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces los apóstoles tuvieron que reunir a los ancianos, tuvieron que reunir a toda la iglesia. Fíjense cómo se organizó este encuentro, ¿sí? Este se llama el Concilio de Jerusalén, y vamos a leer Hechos 15, 6, 7, 13 y 22. Dice así: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Fíjense qué interesante esto, ¿no? El apóstol Pedro se levanta y se dirige a los que estaban encargados de cada familia, de cada casa y de cada iglesia, que eran los varones. ¿Sí? Estaban ocupando el rol que les correspondía. Estaban ocupando el lugar que les correspondía. Varones hermanos, le dijeron, ¿no? El versículo 13 dice: cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y en el versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, estos son versículos que pongo como ejemplo, pero busquen en la Biblia y van a encontrar un montón de versículos. Los varones salían a la guerra. Los varones
estaban encargados de la iglesia. Los varones eran enviados a predicar. Los varones tenían esa responsabilidad. Pero en nuestra sociedad actual, en la cual estamos recibiendo tantas de estas ideologías, se va diluyendo este rol que tiene el varón, ¿sí? Y se va perdiendo, hermanos, la función del varón en la iglesia, y por lo tanto es que hay tanta falta de predicadores y de obreros que estén comprometidos con la causa del Evangelio. Ahora, ¿qué significa, para resumir, como para redondear con los versículos bíblicos, portarse varonilmente? Vamos a leer Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9, y lo vamos a contrastar estos pasajes con otros textos de la Biblia que nos hablan acerca de los que se pierden, de los que no van a recibir el reino de los cielos, que no van a entrar al reino de los cielos, de aquellos que han rechazado el Evangelio. Y vamos a comparar, hermanos, estos versículos para que veamos la importancia que tiene este tema. Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9, dice lo siguiente. Dios le dice esto a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué es uno de los varones que no se amedrentó cuando fue a reconocer la tierra de Canaán. Josué y Caleb. Pero pasados ya 40 años de peregrinaje en el desierto, ellos llegaron nuevamente a Canaán. Moisés murió antes de entrar a Canaán, y Dios le dice ahora a Josué que él está encargado de dirigir al pueblo y entregarle la tierra al pueblo. Y la orden que Dios le da es que se esfuerce y que sea valiente, que se porte como un hombre. ¿Para qué? Para hacer lo correcto delante de Dios y que no tenga miedo. Porque, hermanos, ahora esas naciones eran mucho más grandes y mucho más numerosas. Y él podría llegar a amedrentarse. Él ya tenía mucha más edad que cuando fue a reconocer la tierra. Sin embargo, Josué, cuando habla, ¿no? Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida, ellos hablan, dicen, nosotros todavía tenemos fuerza, como hace 40 años, para entrar y salir y para ir a la guerra. Esos eran hombres, hermanos, hombres fuertes, hombres valientes, que no se amedrentaban. Y Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, fíjense el contraste, hermanos, entre los que no van a entrar a la tierra prometida. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice así, hablando acerca de todos los que no van a entrar a la tierra prometida, y habla de pecados muy conocidos, de pecados que nosotros sabemos que Dios abomina, aborrece, pero aparece una palabrita ahí, que nosotros muchas veces la pasamos por alto. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No solamente los que mienten, los fornicarios, los idólatras, los cobardes, hermanos. Los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Esto es tremendo. Porque realmente hay que ser valiente para estar dispuesto a obedecer la ley de Dios. Hay que ser valiente para estar dispuesto a perder cosas quizá, para ser obediente a Dios y seguir el camino del Señor. Y fíjense cómo dice 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9, que habla también acerca de los injustos que no van a heredar el reino de los cielos, menciona también una palabra ahí. No solamente habla de la homosexualidad, porque sabemos claramente que la homosexualidad es un pecado y más allá de que Dios ama a la persona, pero aborrece el estilo de vida, ¿no? Que es pecaminoso.
Más allá de eso, habla sí de los idólatras, habla de los adúlteros, que es un pecado más común en la iglesia. El pecado más común en la iglesia es el adulterio, justamente. Pero menciona algo más, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, y menciona algo más, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Cuando habla de los que se echan con varones, está hablando de la homosexualidad, pero cuando habla de los afeminados, está hablando de los varones deconstruidos, los que dejaron de ser hombres, los que pervirtieron la imagen que Dios puso en ellos. Quiero concluir con dos citas del Espíritu de Profecía, y me parece muy apropiado que estas citas vayan dirigidas justamente a los jóvenes. Y yo creo que este video va dirigido más que nada a los jóvenes, quizá a los de una generación posterior a la nuestra, a la cual los han inundado de dudas, de ideas retorcidas sobre lo que es realmente ser un hombre. Y estas citas, la primera está en Consejos para la Iglesia, página 337, párrafo 3, y dice así: Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria, a estar preparados para la acción en su noble obra, a ser aptos para llevar responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. ¿A quiénes llama Dios? A jóvenes de corazón incorrupto, dice, ¿no? Que estén listos para la acción, que estén listos para luchar. Y dice que sean fuertes, valientes y decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. ¿Qué necesidad, hermanos, que tenemos de esto hoy en día? Otra cita de Elena G. White, de la Review and Herald, del 16 de junio de 1891, Mensajes para los jóvenes, páginas 20 y 21. ¿Sí? Mensaje para los jóvenes 20 y 21 también está, así que ahí lo van a poder encontrar. Dice: los jóvenes de corazón recto que se deleitan en aprender en la escuela de Cristo pueden hacer una gran obra por el Maestro si tan solo quieren prestar oído a la orden del capitán, tal como ha resonado a lo largo de las filas hasta nuestro tiempo. Portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16, 13. Este es el llamamiento que Dios hace a la iglesia toda, hermanos, a la iglesia toda, a hombres y a mujeres, a jóvenes y adultos. Nos llama a esforzarnos, a ser valientes, a portarnos varonilmente, a no ser cobardes, a asumir nuestras responsabilidades y trabajar para el Señor con alegría y con gozo, sabiendo, hermanos, que somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra y que Dios tiene una patria mejor para cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que este tema haya sido de bendición.